abierta, podemos venir al salón, al auditorio y poder estar en la clase presencial. Hay mucha gente que les gustaba, sufrieron los dos módulos porque no había presencialidad. Ahorita ya tenemos, sino que hay que volver como a la rutina de esto. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante y como todo este módulo es importante. Entonces, antes de comenzar, pues darle la bienvenida a todos los que están aquí hoy, a los que están conectados en Zoom. Y vamos a tomarnos este tiempo primero porque hoy vamos a hablar de conocer al Espíritu Santo como persona, ¿sí? Entonces, muchas veces hemos orado, le hemos pedido al Espíritu Santo, muchas veces incluso hemos peleado con Dios o con el Espíritu Santo. Muchas veces hemos sentido que el Espíritu Santo nos habla de una u otra manera, pero en este momento vamos a tomarnos, de pronto los que están en casa pueden estar haciendo otra labor o otra cosa. Tómate este momentico ahí y vamos a conectar primero con el Espíritu Santo, y a través de esta canción, hoy nos acompaña ST Music, y vamos a conectar con esta canción y enseguida después comenzamos con la clase. Así que tómate tu tiempo y trata de conectar con el Espíritu Santo en este momento y aprovechar este tiempo también. Espíritu, muévete con poder, fuego ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí, sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo, ven Espíritu, ven Espíritu. Oh, oh, oh. Ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es, tú lo harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo, ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende, ven Espíritu, ven Espíritu. Los que él redimió profetizarán, con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás, con tu aliento, Dios, sopla,
sopla, sopla. En la Y en la adoración adoración te moverás. tú te moverás. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla. Y un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, Ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende. ven Espíritu, ven Espíritu, Ven Espíritu. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos con un corazón humilde, con un corazón receptivo, que en este tiempo podamos no solo entender una clase de letras, sino que conocerte en persona y conocer a tu persona, para que nuestra vida pueda ser transformada, para que nuestra vida pueda ser inspirada más allá y llegar a donde tú estás y poder dar más y más y más de ti, porque cada vez que nos conectamos contigo podemos conocerte más y conocernos más a nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por este espacio, gracias por esta casa, gracias por Waco, por Lady, porque un día te creyeron, y gracias por haberlos sostenido todo este tiempo para que no se rindieran en esta lucha y que lo sigas sosteniendo y lo sigas guiando. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te entregamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, y te pedimos que hables a nuestra vida y que en nuestra mente y en nuestro corazón el cimiento del cielo sobre tu palabra sea vivo y podamos hacer vida tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gracias, chicos. Bueno, qué momento, ¿ah? Qué manera de comenzar una clase diferente y con sentido, porque el título de hoy, siempre que vamos yo voy a ponerle el nombre a la clase, o sea, yo estoy dando teología, ¿sí? Pero desde que comencé a impartir aquí, a enseñar aquí, sentí que había que hacer las cosas más simples, traerlo a un lenguaje más vivo, un lenguaje más práctico para todos. Y por eso de pronto a veces los nombres son extraños, pero cuando de pronto los que estudian más van allá a buscarlo a los libros y dicen, pero este man ¿de qué está hablando? Entonces hoy estamos hablando del módulo del Espíritu Santo, y la clase pasada aprendíamos como que el Espíritu Santo sí es Dios, ¿cierto? Y a partir de versículos y de principios doctrinales íbamos conociendo y cimentando verdad sobre verdad, y así fuimos armando digamos, un fundamento de que el Espíritu Santo sí es Dios. Entonces hoy vamos a hablar o vamos a aprender de que si el Espíritu Santo es una persona, porque era Dios pero también es una persona, hoy vamos a ver entonces la personalidad del Espíritu Santo. O sea, en teología este es el verdadero nombre de la clase. El otro nombre es un nombre más práctico, ¿sí? Es un nombre que me acerca más a Él. Es un nombre que me, de alguna manera, digamos, tratar de hacer lo que hizo Jesús, ¿no?
Jesús se igualó a nosotros y nos mostró al Padre más fácil. Y el Espíritu Santo también hace esto cuando nosotros lo conocemos. Y cuando vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo, aprendíamos tanto en Teología de Dios, en el módulo 1 de Dios Padre, aprendíamos que el Padre tiene personalidad o se le atribuye personalidad, pero hay un principio que nosotros aprendimos en la primera clase. Y ahí va una pregunta, ¿sí? De Bono, una pregunta de Bono. Y habían dos términos que se utilizan cuando a Dios se le atribuyen emociones, sentimientos, y hay otra cuando a Dios se le atribuyen partes físicas cuando nosotros leemos en la Biblia. Entonces, el que me responda en menos de un minuto cuáles son esos términos que aprendimos allá en el módulo 1, en el chat pueden escribir, nos lo escriben ahí en el chat rapidito y Oscar nos lo dice acá. Entonces son dos términos, rápido, se acaba el minuto. ¿Ah? No se escucha bien, lo cambio. Ahora, mierda, sí. Ahora listo. Nadie respondió. Nadie. 45 a las... Ajá. Nada. Dylan, para ver. ¿Qué son los bonos? Yo lo expliqué la vez pasada, que los bonos... que tú te saliste antes. Y habíamos explicado... Bueno, voy a hacer un resumen del final de la clase pasada. Al final de la clase pasada hablábamos que nosotros aquí manejamos una dinámica de unos bonos por participación, ¿sí? ¿Cómo así? Nosotros, las personas que participen, se les da un bono. Al final del módulo o al final del semestre, en este caso, los bonos son acumulables. Entonces vamos canjeando bonos por premios. ¿Cuáles son los premios? Aquí a veces traemos los premios semana a semana, kit de lapiceros y cosas así, o si no, al final, ¿a ustedes les gustaron los regalitos del módulo pasado? ¿A ti qué te tocó? Un cuaderno, ¿te gustó? Los regalos eran personalizados. Yo cuando los estaba cogiendo dije, este es para Mariana, y así lo fui cogiendo. Ajá, Jaime tiene la respuesta. Antropoformismo. Ajá. Antropopatismo, claro, exacto, ya. Punto para Jaime. Listo. Sí. Entonces, allá bueno, ya está claro lo de los bonos. Listo, estamos claros con los bonos. Listo. Entonces, antropomorfismo son la parte física. Cuando leemos la Biblia dice que y Dios escribió con su mano la ley. ¿Sí? Cuando estamos leyendo en eso, entonces esos son antropomorfismos porque Dios no tiene mano. Entonces, eso lo explicamos allá, eso está en los videos. Y antropopatismo, entonces, son cuando el ser humano le atribuye atributos de la humanidad a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué el hombre hace esto? Para poder comunicarse con Dios. Entonces, nosotros como seres humanos siempre tenemos una necesidad de comunicarnos. Tenemos una necesidad de expresar las cosas. Ahora, si nosotros estudiamos las civilizaciones antiguas, siempre vamos a Mesopotamia, incluso venimos a las civilizaciones que tienen que ver aquí con América, los aztecas, los incas, siempre el ser humano una necesidad de buscar la razón de ser. Y entonces adoraban al dios del sol, a la Pachamama, en la tierra, allá en Egipto, a Ra. Entonces el ser humano siempre tiene una necesidad de ¿qué? De adorar algo, de postrarse ante algo o ante alguien. Entonces, en esa necesidad necesitas comunicarte con esa deidad, con ese Dios que tú relacionas. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del Espíritu Santo, lo conocemos como la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Ya hablábamos la clase pasada que el Espíritu Santo sí era Dios porque el mismo Jesús lo llamó Dios, porque los apóstoles lo llamaban Dios y porque estuvo
en acciones de la creación, estuvo en acciones divinas y se le atribuyen estas cualidades divinas. Ahora, como persona, vamos a estudiar propiedades personales. Entonces, ¿cómo así que propiedades personales? Vamos a ver que una persona como tal, entonces, ¿qué nos hace persona? Tenemos emociones, ¿qué más? Emociones, intelecto, ¿qué más? Y los jóvenes es lo que más los afecta, el intelecto ya, pero lo otro, los sentimientos y las emociones, ¿cierto? Entonces, eso son cualidades de ser humano, son cosas que nos hacen, son características de ser humano. Entonces, el Espíritu Santo tiene, entonces hablando de eso, antropopatismo, nosotros le atribuimos al ser humano estas cualidades o estas particularidades que en la Biblia de alguna manera nos muestra. Entonces, posee inteligencia. Vamos a ver en primera carta a los Corintios, dice, esto es nueva traducción viviente, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. O sea, el Espíritu da de lo que tiene. ¿Y qué tiene ahí? Sabiduría, ¿cierto? Nosotros recibimos sabiduría. Les decía en la clase pasada también, en Santiago capítulo 1, ¿cierto? Que decía que aquel que le hace falta sabiduría, ¿qué? Decía Santiago, pídela a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios te da de lo que Él tiene. Posee poder. En Romanos 15, 13, 10 al 19, entre el 13 y el 19, hay unas anotaciones con respecto al poder. Y dice así, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí ya mencionan el poder, que el Espíritu Santo tiene poder. Con el poder de señales y milagros y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera desde que Jerusalén, ciudad de paz, y por alrededores hasta el Írico, he predicado toda su plenitud del Evangelio de Cristo. Entonces, aquí voy a hacer una parte. Resulta que nosotros, el ser humano siempre le gusta lo extravagante, le gusta llamar la atención. Mira, yo soy introvertido, o sea, a mí no me gusta llamar la atención, pero de alguna manera ahí adentro de uno hay algo que lo quiere hacer denotar. Y cuando hablamos, va a haber una clase que vamos a hablar de los dones del Espíritu. Y resulta que cuando nosotros hablamos de poder, hay mucha gente en las iglesias que lo que quiere es esto, el poder. Y cuando vamos a hablar de los dones, allá les voy a mencionar, sino que me voy a adelantar un poquito. Cuando entonces estamos hablando de poder, hay gente que dice, yo quiero orar y que se sanen los enfermos, y yo quiero orar y que pasen milagros, y entonces quieren dones de poder, porque el Espíritu Santo tiene poder y te puede dar ese poder. Pero sabes que también hay otros dones que son importantes, como el don de dar. Y la gente no pide, Señor, dame más plata para yo dar más plata. O Señor, hazme servicial, porque el servir también es un don. Y la gente no pide por esos dones, no, quieren son los dones de poder. ¿Ah? Eso era unas cositas ahí. Dale, Dylan. Entonces, Él posee voluntad, pero todas estas cosas se les hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces, nosotros vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Él hace como Él quiere. Y aquí me voy a detener un momento con respecto a la voluntad de Dios. Y yo le explicaba también en los módulos anteriores, porque hay cosas que es necesario reforzar o repetir. En Romanos nos dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de un Dios que puede y que quiere. Cuando nos encontramos con Jesús, Jesús es una persona muy curiosa. Llegaba y le decía a alguien, ¿tú quieres ser sanado? Jesús preguntaba y a veces ni preguntaba.
Pero él cuando hacía las cosas, las hacía con una intención. Entonces, cuando él preguntaba, decía, ¿tú quieres? O sea, él no imponía tu voluntad. Acuérdate que a veces pensamos que Dios, Él hace como Él quiere en la vida. No, o sea, Dios también, por eso nos dio libre albedrío, ¿cierto? Para que nosotros tuviéramos esa libertad de escoger. Otra cosa es que Dios también nos da la libertad, pero nos da su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a conocerlo y a aprender cuál es su voluntad. Mira que allá en Deuteronomio dice, hay dos caminos, camino de maldición y camino de bendición. Y él dice, yo te aconsejo la bendición. O sea, Dios siempre te da libre albedrío, pero también te muestra el camino. O sea, Dios no te manda como que, vete allá, lo que sea. No, o sea, él te dice, mi voluntad es esta, pero haz lo que quieras. Te recomiendo esto. Y a veces ese sometimiento a lo que Dios quiere para nuestra vida es lo que más nos cuesta. Porque a veces rendir nuestro orgullo o rendir nuestros sueños o rendir nuestros deseos es lo que más nos cuesta. A veces estamos, digamos, en el trabajo, en una posición y queremos ir más arriba. Y un ejemplo, mi jefa, la señora, después viene, digamos, mi supervisora. Mi supervisora es una muchacha que yo tengo 34 años, ella tiene 28. Yo me gradué primero que ella, también estudió lo mismo que yo. Y digamos que yo tengo más experiencia en muchas cosas que ella, pero ella es mi jefa. Y sabes que yo me disfruto que ella sea mi jefa, aunque yo sepa muchas cosas más que ella. Yo me lo disfruto, porque a veces vienen los chicharrones y dicen, ese chicharrón es de ella. Entonces, a veces uno erra porque no aprende a vivir el momento y la voluntad de Dios que te está pasando. Y a veces entender esto, que el Espíritu Santo te coloca en lugares y te coloca en posiciones, en momentos específicos para que tú aprendas cosas y disfrútalo. Porque mañana más tarde de pronto te va a poner en el lugar que tú quieres. Pero deja que el tiempo de Dios también es perfecto, ¿no? Y su voluntad también. Entonces, Él posee voluntad y Él hace como Él quiere. Así que donde está es porque Él quiere. Disfrútalo. Yo tengo una filosofía cristiana un poco hippie, pero hippie dentro de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo disfruto lo que estoy viviendo en el momento. Yo no pienso tanto en el mañana, yo me disfruto el presente que Dios me está dando. Se escucha hippie, pero alégrate, joven, el día de tu juventud y deleítate y gózate en todos los placeres, porque todo lo que hagas le tendrás que rendir cuentas al Señor, dice Eclesiastés capítulo 11, ¿no? Entonces disfruta, pero viviendo en la voluntad de Dios. Posee conocimiento, dice en primera carta a los Corintios, dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hay versículos que vamos a repetir, porque hay versículos que nos sirven para hablar de una cosa y para hablar de otra cosa. Este versículo lo tocábamos en la clase pasada. Entonces aquí el Espíritu de Dios tiene tanto conocimiento que conoce lo más profundo del corazón de Dios. Entonces, imagínate tú, para devolverme un poquito, si el Espíritu Santo conoce y sabe que lo que yo estoy viviendo, aunque no me guste, es la voluntad de Dios, ¿qué tengo que pedir yo? Que el fruto ese del Espíritu Santo que vamos a hablar después sea más vivo en mi corazón, sea más real. Porque como te digo, el fruto del Espíritu Santo son 9 cosas, ¿cierto? Y es el fruto, no los frutos, es el fruto, es una sola cosa. Sino que de pronto tú dices, oye, pero es que a mí me cuesta ser paciente. Tienes que empezar a decirle al Espíritu Santo que te ayude con eso. No es que yo el dominio propio, a mí no me pueden decir una cerveza, no me pueden decir cualquier cosa. O sea, mi debilidad no me la pueden tocar porque me resbalo. Entonces, el Espíritu Santo, tú puedes empezar a hablar con Él esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, que tiene conocimiento, que tiene intelecto, y Él va a conocer esas necesidades. Acuérdate que Jesús tuvo las mismas necesidades que nosotros
Y como hablando de cristología en el módulo pasado, ¿qué nos encontramos en Jesús? En el módulo pasado. En el módulo pasado nos encontramos en Jesús, un Jesús que siendo Dios, cierto, 100% Dios y 100% hombre, no hizo nada con su divinidad. Él se despojó de la divinidad y todo lo que hizo sobrenatural lo hizo bajo el poder de ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Será importante el Espíritu Santo que Jesús pase todo lo que hizo? Lo necesitó. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer al Espíritu Santo. Y no conocerlo como que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Conocerlo como para tener una referencia. Es que fulano es primo de tal. No. O es el hermano de tal. No. Es conocerlo. Habla de intimidad. ¿Sí? De ir más allá. Los que están casados, ¿cierto? De pronto entienden más de la intimidad, pero no la intimidad. No, sino de la intimidad, que las cosas que tú tuviste que desnudar tu corazón para que la otra persona te reconociera y te aceptara con todas tus imperfecciones, ¿cierto? Entonces es lo mismo, con el Espíritu Santo es lo mismo. Por eso es que nosotros a veces tenemos que entender que Él es una persona y que Él de alguna manera, Él conoce, porque así lo hizo con Jesús, en la debilidad, en la tentación. En el momento más crítico, Él estuvo con Jesús. Y también puede estar contigo. Él es fuente de amor del cristiano. En estos tiempos, yo les digo una cosa. Esto en estos tiempos es necesario. Y en todo tiempo. Él es fuente de amor. Les ruego, miren lo que dice Pablo. Les ruego. Una súplica, se arrodilla, les ruego por nuestros, imagínate, les ruego por Cristo y por el amor del Espíritu que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones. O sea, nosotros aquí vamos a encontrar que hay una fuente de amor en el Espíritu. Mira, yo te digo una cosa. Y lo que de pronto se va a escuchar un poco religioso lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Si a ti te cuesta amar a alguien, es porque tu relación con el Espíritu Santo, algo no anda bien. Yo te digo, se escucha religioso, pero yo tengo que interpretar lo que dice ahí. Ahora, volviendo a mi filosofía hippie cristiana, mira, te digo una cosa. Tú a mí me puedes ofender, Oscar es mi mejor amigo. Y los que me conocen bastante saben que yo soy difícil de ofender. A mí me da rabia una hora y puede haber sido lo más malo que pasó. Déjalo pasar. No atesores la ira, no atesores el enojo. La Biblia dice que llegue la noche y que el enojo no esté en tu corazón. Porque ya después de ahí para allá es pecado. O sea, Dios conoce y Dios sabe que nosotros nos va a dar rabia cosas. Ay, que esa persona me dan ganas de... Sí. Cuando Tolosa se comió los goles en Junior, caramba. Pero, hey, el momentico de rabia, ya después que se te pase. No que tengas un resentimiento de años y de años y de años y de años. Bueno, yo no estoy predicando, estoy enseñando. Entonces, hablando también ahora del Espíritu Santo en pronombres personales, vemos que el nombre personal del Espíritu Santo es desconocido. ¿Por qué? El título Espíritu Santo es una designación que explica lo que Él es. Ese no es su nombre. Eso es importante. O sea, el Espíritu Santo, ese no es su nombre. ¿Por qué se ha guardado el nombre? ¿Por qué se lo ha guardado? Él retiene su propio nombre para que el nombre del Señor Jesucristo pueda ser exaltado. Todo tiene un propósito. Y en Dios todos tienen un propósito. Y todo lo que Dios hace es con un propósito. El idioma griego, el título Espíritu Santo es un sustantivo neutro, pero siempre que un pronombre se halle en su lugar.
dicho pronombre es el masculino él. Entonces, pasemos al versículo que viene y vamos a entender un poco esto. Juan 14, 16 y 17 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador o intercesor consolador, intercesor, Espíritu Santo, ¿sí? Para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuándo? Nada más en los días buenos. Nada más en las quincenas. Para siempre, ¿cierto? En los días malos también va a estar el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo vio ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque Él mora con ustedes y estará con ustedes. Entonces, nosotros vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y que Él está, a mí me gusta esto, para siempre. ¿Quién se vio Juego de Tronos? ¿No se lo vieron? Hay una escena muy bacana, bueno, los que no se la vieron, una de las mejores series después de Breaking Bad. Hay una escena en la que el protagonista va con el edecán, es que le llaman la persona que tenían, el que comunicaba, como el edecán, sí, el edecán. Y llegan donde la reina de los dragones y le dicen como que tu padre hizo un juramento y ese juramento es perpetuidad. Y entonces cuando ella le dice a su vocero, ¿qué significa perpetuidad? Y ahí él dice, para siempre. Para siempre, o sea, perpetuidad es para siempre. Y yo cada vez que me acuerdo de eso, cuando veo los para siempre de la Biblia, me acuerdo de eso. O sea, el tipo hizo un juramento que aunque él muriera, su familia tenía que cumplir ese juramento. Así tú fueras el nieto y tú no conociste y tú no supiste lo que hizo, tú tenías que cumplir ese juramento. Y Dios, que es eterno, te hace un juramento para siempre, que va a estar contigo para siempre. ¿No es Dios bueno? Bueno, Él es muy bueno. Entonces, veíamos ahora que Él también hace actos personales, como Él tiene personalidad, intelecto y voluntad, Él hace actos personales. O sea, una de las cualidades, bueno, es inevitable que yo hable de esto, pero yo estudié ciencia y hay una teoría que se llama la teoría de la evolución. Es bueno ponerla en la mesa porque hay un grupo de personas que creen en esa teoría y una de las creencias en esa teoría tienen que ver con ¿qué? Con que el homínido, o sea, el simio que fue antes, entre comillas, del hombre, y hubo un paso ahí y dicen ellos, los de la teoría, que no han encontrado el eslabón perdido. ¿Quién es el eslabón perdido? El ser que existió entre el último y el penúltimo. Entonces, ese eslabón nunca lo han encontrado. Pero entonces, ellos dicen que este ser, una de las diferencias o una de las cosas que lo separó de los demás especies animal fue el habla, la manera de comunicarse. A partir de ahí empezaron a razonar, empezaron a usar. Dice este man aquí parado hablando de Dios y está hablando de una teoría evolucionista. Ese man que está loco. No. Te estoy explicando a partir de una teoría errónea algo que el ser humano en sí es necesario, que es la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que una de las cosas que marcó la diferencia en las antiguas civilizaciones fue la manera de cómo se comunicaban. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no escribió el Génesis? ¿O por qué José, que fue a Egipto, no escribió el Génesis? Nunca se han puesto a pensar en eso. Y José, o sea, no era cualquiera. José era príncipe, era el segundo al mando del imperio más grande que existía en esa época. Tuvo que venir Moisés
¿Y por qué Moisés? Porque Moisés tenía mucho más conocimiento que José. Porque Moisés alcanzó una madurez en el conocimiento más que José y que las generaciones posteriores a ellos. Entonces, no fue una cuestión simplemente fue una cuestión de comunicación. Y porque Moisés fue el que Dios escogió también por su corazón y por otros atributos a comunicar a través de ¿qué? De la escritura y también del habla. ¿Por qué? Dentro de la religión judía hay algo que se manejaba y que de pronto en algunas cuestiones más ortodoxas dentro del judaísmo se maneja, que es la tradición oral. O sea, te enseñan la Biblia oral. Y todavía mira que el bar mitzvah es una cuestión que todavía lo hacen y que es el bar mitzvah, recitar una serie de citas, ¿no? Y entonces cuando nosotros ahí vemos esto, nos damos cuenta que es importante el habla. ¿Y por qué me demoré hablando tanto de aquí del habla? Porque el Espíritu Santo habla. Y tú dices, ¿cómo habla? Ahorita vamos a leer cómo. Vamos a ver entonces, dice Hechos 13:2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, imagínate, el Espíritu Santo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial el cual les he encomendado. Entonces aquí vemos algo, y es que el Espíritu Santo dijo, o sea, el Espíritu Santo habla. Siglo XXI, mucho tiempo después de que esto se escribió. ¿Quién es consciente hoy de que el Espíritu Santo habla y de pronto no de manera audible? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y los que están allá en la casa también, que el Espíritu Santo nos habla, pero tú dices, ven acá, yo soy un poco nuevo, yo este asunto de que el Espíritu Santo habla, yo no entiendo. Bueno, estamos viendo de que Él tiene la capacidad de hablar. Ahorita antes de comenzar, Oscar le preguntó a Dylan algo, le dijo como que, ¿qué te dijo Dios hoy? Y Dylan dijo y que, no me vas a creer, pero es que Dios a mí me habla, ¿cómo fue la palabra que dijiste? Muy cursi. Sí. Él dijo, Dios a mí me habla muy cursi. Mira, y hablando de esto, ¿por qué me detengo aquí? Porque el Espíritu Santo como es una persona, Él es muy personal. Él intima con Dylan y Dylan intima con él de una manera que yo no puedo entender, siendo que hablamos el mismo idioma, siendo que somos barranquilleros, incluso manejamos casi el mismo dialecto. Y yo no voy a entender la relación que él pueda tener con el Espíritu Santo, porque es una relación íntima y personal. ¿Por qué? Porque él ha aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de una relación que construyeron juntos. O sea que cada quien puede construir una relación para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Bueno. ¿Dónde fue? En el módulo 1 aprendimos eso. Ya voy para allá. ¿Qué aprendimos en el módulo 1? Por los medios por los cuales Dios habla. ¿No se acuerdan? A través de la escritura, de la oración y de los... ¿De qué más? De los ministros. Y también dice por allá en la Biblia, no me lo invento yo, a través de los sueños. Entonces, hay diferentes maneras en las que Dios te puede hablar. Ok, eso lo dije yo. Primer módulo, ¿viste? Él intercede. Entonces, no solo que Él habla, y se acuerdan la vez pasada que yo les estaba hablando al final de la clase de que el Espíritu Santo, cuando nosotros no sabemos orar, ¿qué es lo que Él hace? Él intercede con gemidos que nosotros no podemos entender. Bueno, Él intercede por nosotros. Ya ese versículo entonces lo hablamos en la clase pasada, así que no me voy a detener ahí. En Romanos 8:26 está eso. Y si no, vaya al YouTube y lo termine de escuchar si se salió de la clase antes. Él testifica, dice en Juan 15:26, aún ustedes, yo los enviaré al abogado. O sea, este término abogado defensor es un título del Espíritu Santo.
El Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio de mí. Él testifica. Acuérdense lo que acabamos de leer del nombre, que Él se reserva el nombre ¿para qué? Para dar testimonio de ¿quién? De Cristo. Dale. Él ordena y Él supervisa. Entonces, con respecto a ordena, vamos a ser claro aquí en este término ordena, porque ordena es el que da órdenes y tú tienes que someterte, ¿cierto? Entonces, leemos, dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galicia, porque el Espíritu les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia en ese tiempo. De nuevo el Espíritu no les permitió ir allá. Entonces vemos que el Espíritu Santo está haciendo algo. Aguántate. ¿Cuántos aguántate de pronto en decisiones y en emociones en las que uno, voy para esa, y a veces te frena un impulso muy interno como que, hey, aguántate? Estás hablando de cómo te habla Dios. A veces ahí también Dios te habla, ¿cierto? Momento, calma. Y entonces Él ordena, pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser sabios. ¿Y a ser sabios en qué sentido? Aprender a discernir cuándo te habla Dios y cuándo no te habla Dios. ¿Por qué? Porque no todo lo bueno proviene de Dios. No todo lo bueno proviene de Dios. Porque si a veces pensamos que las cosas buenas siempre vienen de Dios. Ay, mira, pero es que ese trabajo es el mejor trabajo. Hay ofertas de trabajo que si tú las pones sobre la balanza, a veces no son que te van a quitar el tiempo con tu familia, el tiempo de venir a la iglesia, no sé, te van a quitar muchas cosas. Dices, uy, pero ¿cómo? Si el trabajo en estos tiempos, imagínate, aprende a escuchar la voz de Dios y deja que Él te guíe y que Él te hable. Entonces, pero someterte a esto o escuchar o dejar que Él ordene tu vida es las cosas que más nos cuesta. Porque a veces llegamos y nos rendimos y decimos, Señor, yo reconozco a Jesús. Ese día naciste de nuevo, el día que reconociste a Jesús como tu Señor. Pero después viene, decía, lo que se convierte, yo les explicaba en la primera clase, ¿no? Que lo que se convierte cuando nosotros hacemos la oración de fe, que es el Espíritu, ¿cierto? El Espíritu estaba muerto en nuestros pecados y se hace vivo de nuevo. Pero nuestras emociones, nuestros recuerdos, pues todo eso no se convirtió. Y esa es la lucha de la que habla Pablo. Lo que dice en Romanos capítulo 7. El bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer es lo que no haciendo. Bueno, esa es la lucha entre la carne y el espíritu de la que habla el apóstol Pablo. Entonces, cuando ya yo me someto, es que esa palabra sometimiento se escucha como religiosa, pero yo no me la invento, eso está en la Biblia. Discute tú con Dios, no conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque depende tu corazón para recibir lo que está en la palabra de Dios. Si tú lo recibes con un corazón de religión y lo recibes con un corazón de imposición de ley, te va a hacer daño. Pero si tú lo recibes en una condición de amor, es diferente. Él supervisa. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Entonces, Él supervisa. El Espíritu Santo no es simplemente que te encargó a ti los muchachos y ya, dile, no. O sea, en tu corazón hay una carga, ¿cierto? Y cuando pasan cosas, también no solo que, a veces decimos, sí, ahorita vamos a ver que el Espíritu Santo se entristece, pero a veces esa tristeza es tan grande que llega a tocar el corazón de uno. Porque el corazón de uno también, cuando tú estás conectado con Dios, las cosas que a Dios le duelen, a ti también te van a doler. O sea, bueno, voy a decirlo, no sé, no me lo voy a aguantar. Pero un ejemplo, el domingo yo vine a la iglesia y normalmente la iglesia se estaba llenando y el domingo las bancas atrás no estaban llenas.
las de atrás. Y yo dije como que está vacía. Y llegó un momento en el que mi corazón se arrugó así un poquito. Entonces yo me puse a pensar como que, oye, o sea, de pronto sí es mi emoción de querer ver esto lleno, pero al mismo tiempo es el corazón de Dios, ¿no? El corazón de Dios como que, oye, ¿dónde está esta gente? ¿Será que tenemos que ir por ellos? ¿Será que hay que hacer más cosas? No sé, ¿sí me entiendes? Pero hay cosas que nos sienten como iglesia, porque la iglesia no soy yo. Una persona no es la iglesia somos todos. La iglesia no es una cuestión plural, singular, es una cuestión plural. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a supervisar. Siguiente. Él guía y enseña. Cuando venga el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Esto es importante en estos tiempos. En estos tiempos tenemos que tener cuidado hasta lo que leemos. ¿Por qué? Vemos que las mamás se creen las cadenas de WhatsApp. Ay, mira, cierto, las mamás son expertas y las tías en que, mira que no hagas esto porque es que, mami, ¿dónde leíste tú eso, tía? ¿Dónde leíste? No, que en el WhatsApp. Entonces, nos creemos a veces, pero cuando dice aquí que el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Y no solo, mira, no solo la verdad con respecto a lo que se enseña o lo que recibo a través de la palabra, sino la verdad en general. Este versículo habla de la verdad de la palabra, pero yo también lo puedo traer a mi vida, a la verdad en general. Y el Espíritu Santo te va a poner esto, te va a guiar a la verdad. Mira, yo les conté la vez pasada en uno de los módulos con respecto a la voluntad y a la guía. Ahora lo traigo otra vez sobre la mesa. ¿Qué es la guía? La guía del Espíritu Santo es que a mí un día me ofrecieron, a mí me gusta mucho Medellín, me ofrecieron un trabajo en Medellín con una paga excelente. Previo era Semana Santa y yo dije, voy a orar, porque era lo mejor. Y cuando oré, el Espíritu Santo me dijo, tú muchos años, porque duré como 3 años, pidiéndole que me diera un trabajo estable en Barranquilla, porque yo andaba viajando, dando vueltas por todos lados. Él nada más me dijo, tú oraste por esto y ahora me estás pidiendo por esto. ¿Qué le estaba haciendo? Él me estaba guiando. Entonces, a veces, como te decía, a veces no es la emoción, a veces no es la bendición que se ve buena, sino la voluntad de Dios y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Él enseña, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él enseñará a todo y les recordará cada cosa que he dicho. Yo tengo 34 años, conocí de Dios o digamos, recibí al Señor cuando tenía 20 años, ya estaba en la universidad, hijo de padres separados. Entonces uno, por lo general, viviendo con los abuelos, uno se crece rápido, emocionalmente. Y entonces uno le toca como que nadie está pendiente de tus tareas, te toca a ti. Nadie está pendiente de tus cosas, te toca a ti. Los abuelos están pendientes de otras cosas, que si comiste, que llegues tarde, pero hay cosas muy personales tuyas que te tocan, entonces te toca crecer como los pelados, entonces los de tu edad están pensando en una cosa y ya tú ese camino ya lo tienes que caminar solo. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando yo comencé a asistir a la iglesia y empecé a estudiar la palabra, había muchas preguntas en mi cabeza. Y cuando veo que el Espíritu Santo enseña, yo no te lo digo, sino porque yo lo viví. Habían versículos, ¿se acuerdan que la semana pasada cuando les decía que yo no sabía orar y mi hermano me dijo, hazle esto, hazle aquello, y no eran malas indicaciones, pero cuando me acerqué más al Espíritu Santo, pude cambiar mi oración más a lo que era la necesidad de mi corazón. Entonces, nosotros tenemos que ver que el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte. Simplemente tienes que estar dispuesto tú. Entonces, estas relaciones personales son las cosas que en nuestra relación es como cuando uno estaba o cuando uno veía a los primitos pelear, no te hablo, y se iba el primito, ¿se acuerda? Que el niñito se va por un lado, no te hablo. De pronto, con los que hemos crecido con niñitos a los lados, tenemos esas discusiones a la mano. No te hablo. Pasa también en nuestras relaciones personales. ¡Wow! Te la embarraste. Y a veces te alejas de una persona cierto tiempo porque te lastimó o cosas por el estilo.
Entonces pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Y ahorita al comienzo cuando orábamos o les daba una introducción, les decía que nosotros a veces peleamos con Dios. Ay, que Dios no me... Yo recuerdo mucho, hace muchos años, ¿tú te acuerdas de un pelado que se llamaba Camilo en staff? Pero en los staff, de los staff, que él decía que, yo le pregunté a un amigo de nosotros, Eduardo, le dije que, Eduardo, ¿qué es la vida de Camilo? No, que Camilo se fue a la iglesia. Sí, Eduardo, ¿por qué se fue a la iglesia Camilo? No, porque le pidió un carro a Dios y Dios no se lo dio. ¿Sabe cuántos años tenía Camilo? 18. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces a veces queremos, está bien que el Espíritu Santo es una persona y que en la manera en la que yo me relaciono con Él tiene que ser de una manera personal, pero espérate ahí, Él es Dios. No me lo baje, ¿sí me entienden? Él es Dios. Y eso tiene que quedar claro. O sea, la manera personal y la digámoslo entre comillas, la personalidad de Él, yo no la puedo por debajear porque Él es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Entonces, pero en esa relación que yo voy a tener con el Espíritu Santo, van a haber ocasiones en las que yo voy a hacer cosas queriendo o no queriendo, porque el rey David decía, Señor, perdóname hasta por los pecados que cometí, que yo no supe que hice. Consciente y inconsciente, y en la ley eso se llama el hecho o el cohecho. Eso lo aprendí en una serie de Sweet. Él puede ser enojado y él puede ser tentado. Entonces, nosotros vemos que en esa relación que nosotros vamos teniendo con el Espíritu Santo, como estamos intimando con una persona, pero mira, no es una cuestión de que yo hago cosas, de que él me hace cosas a mí y yo me ofendo. Ah, que no me diste. Sí, como un amigo que hicieron hamburguesas de patacón y no me dieron así. Entonces yo me molesté y dije, no, yo les recordé la idea y no me guardaron. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces a veces es así, o sea, no soy yo, o sea, el ofendido no es el Espíritu Santo en este caso así porque, ay, o sea, él no me dio, entonces yo me ofendo. Pero ven acá, a veces las cosas que tú pides no son coherentes, como el muchacho que pidió un carro a los 18 años. Ay, ¿qué? ¿Con qué lo ibas a pagar? Sí, a veces pedimos cosas y por eso Jesús decía, es que ustedes no saben orar, es que no saben pedir. Y mira, ¿qué Jesús? O sea, si Jesús lo dijo fue por algo. Y eso, que eso era en ese tiempo. O sea, ya estamos en el siglo XXI. Ya hay Google, ya puedo estudiar más y puedo aprender. No, pueden pasar años. La palabra es viva y eficaz. Y cuando es viva y eficaz y que perdura perpetuamente, para siempre. Quiere decir que fue vida en aquel momento, fue vida en el inicio y será vida hasta el final. Porque en Corintios dice que cielo y tierra pasará y su palabra permanece para siempre. Entonces, el Espíritu Santo puede entristecerse. Entonces dice en Efesios, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les garantizó que serán salvos el día de la redención. Entonces es importante que nosotros aprendamos o veamos algo el día de hoy, que hay acciones que nosotros vamos a hacer, como les decía, voluntariamente, que de alguna manera van a entristecer al Espíritu Santo, pero no como que, él no es como los emos, ay, me deprimo, ay, pobrecito, ay, no, y se echa a perder como así, como, ay, que se fue Messi, ay, a mí me dio duro. Entonces, sí me entiende, pero él no es así, o sea, no es una tristeza, ni es una tristeza emocional como la nuestra. Acuérdense que nosotros le estamos dando atributos a Dios para nosotros poder intentar entender más a Dios. No necesariamente Dios tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, Él se entristece. Él se puede enojar. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo, por lo cual los volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. Entonces el Espíritu Santo también.
Ay, entonces no es una cuestión de que, ay, el Espíritu Santo se enojó y ahora no me dio esto. O a veces, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa a veces? Que hice algo malo y yo le estaba pidiendo a Dios por esto y la cosa no se me dio porque yo me la embarré. ¿No les ha pasado que a veces viene ese cuestionamiento a sus corazones y a veces creen que Dios no les da algo porque fue que ustedes se equivocaron? A mí me pasaba y yo pensaba así en alguna manera. Como que, ay, Dios no me dio esto porque me la embarré. O sea, perdí los bonos. Los bonos no sirven porque iba bien, me la embarré, entonces Dios. No. Y ese es un pensamiento de condenación que el enemigo quiere poner en nuestro corazón. Porque la verdad es que las cosas Dios nos las va a dar en el tiempo perfecto que Él tiene para nosotros. Amén. Él puede ser tentado. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo de esta manera? He aquí las puertas de los pies de los que estaban sepultados a tu marido y los sacaron de ti. Entonces, nosotros aquí vemos que el Espíritu Santo, en esta ocasión, cuando estos fueron Ananías y Zafira, que tentaron al Espíritu Santo, porque ellos pensaron que el Espíritu Santo no se iba a enterar. ¿A dónde iré de tu presencia? Entonces, a veces pensamos que, o a veces nos queremos hacer los locos también cuando estamos haciendo algo malo y decimos que ay, Dios no me ve. Deben que está ocupado con fulano que es más malo que yo. Entonces, y Dios no anda con el cuaderno como que ya lleva una, lleva dos, lleva tres. Bono, no. Dios no es así. Dice la Biblia que Él vino a hacernos libres de la condenación y del pecado. Y todo lo que nos condena es la culpa. La culpa es la que a veces nos condena. Y Él nos vino a librar de esa culpa, de que no pienses en eso. Él quiere que simplemente te dediques a conocerlo a Él. Y cuando tú lo conoces a Él, hay cosas en tu corazón y en tu camino que tú mismo un día vas a dejar. Ay, esto ya no me sirve, esto ya no me llena. No porque te lo dijeron, sino porque ya tú lo vas conociendo más a Él y vas dándole haciéndolo más grande en tu vida. Como lo dijo un día Juan el Bautista en Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista dijo, a mí me conviene menguar para que Él crezca. Juan era el profeta más grande que existía en la época y Jesús decía de Juan que no hubo profeta más grande que Juan. Y Juan decía, ¿sabes qué? A mí me toca menguar para que Él crezca, para que Él sea más. Y Él lo estaba diciendo hablando del ministerio de Jesús, pero yo lo relaciono también a la vida del corazón de Juan. Juan ya tenía un nombre hecho. Juan era el profeta más importante. ¿Y sabes qué hizo Juan? Me recojo con esto. Él es el importante. Y en nuestra vida tiene que ser así. Recoge tus títulos, recoge tus cosas y di, Él es más importante para mí. Él puede ser resistido y Él puede ser blasfemado. El pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Resistirán para siempre al Espíritu Santo. O sea, mira, este era un pueblo que estaba resistiendo el actuar y el poder del Espíritu Santo. Si no estoy mal, esto fue en Éfeso. En Éfeso, donde funcionaba el templo más grande del paganismo de la época. Entonces Pablo les decía, hey, ¿hasta cuándo? Y sabes, a veces el Espíritu Santo, ¿qué le dice a uno? Con ciertas actitudes que nosotros tenemos. ¿Y hasta cuándo vas a dejar la amargura? ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser grosero, repelente? ¿Hasta cuándo vas a dejar las malas palabras? Entonces, a veces el Espíritu Santo nos lo dice a nosotros, pero a veces también se lo dice a la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar actitudes religiosas? ¿Hasta cuándo?
y cosas por el estilo. Él puede ser blasfemado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, el Espíritu Santo también puede ser blasfemado, lo hablamos en la clase pasada. Entonces, vemos que el Espíritu Santo no está esperando. O sea, lo que pasa es que a veces cuando nos enseñan las cosas, no nos dicen como que nos dan una parte, pero no nos dan la otra. Nos dicen como que el Espíritu Santo puede ser blasfemado y ya. Pero ven acá, o sea, la buena noticia, esa es una mala noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que mientras el Espíritu Santo vive en ti, es muy difícil de que tú blasfemes. Porque el Espíritu te revela, aprendimos ahorita que es toda verdad. Y mientras que Él te revele toda verdad en tu corazón, tú no te vas a mover de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Siguiente. Relaciones personales. ¿Con el Padre? No. Relaciones, exacto. Aquí eran las relaciones. Entonces, las relaciones personales que Él se relaciona con el Padre, con Cristo, comunidad, pero también personal, ¿no? Entonces, con el Padre. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pueblos y lenguas, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Él habla aquí de una coinonía, un entrelazamiento, se dice en química, o sea, una cuestión que está unida, así, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay unidad. Con Cristo, porque Cristo decía, Él me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Con la iglesia, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a todos nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga mayor que estos pocos requisitos. O sea que el Espíritu Santo, como les decía, Él no impone a la fuerza. Él también te escucha, pero como te decía a veces, no va a ser como Camilo, que te va a dar, o digamos que tú le darías una tijera a un bebé de 3 meses o de 5 meses. ¿Le darían una tijera, un cuchillo, una aguja, una jeringa? No, ¿verdad? Porque se haría daño. Yo a veces relaciono esas oraciones no contestadas con eso. Dicen, ay, ¿y qué tan malo puede ser pedirle a Dios un trabajo y que no me lo haya dado? A veces no es que no te lo den, a veces pasa lo otro, que es que no sabemos pedir. Siguiente. Entonces, designaciones personales. El nombre Paracletos, un nombre muy importante. Paracletos viene del griego que significa consolador o llevado para ayudar. O sea, les decía la clase pasada que eso tiene que ver también como los caminadores estos que hoy, en aquel tiempo, hace referencia como al bastón, a lo que, un báculo, sí, algo así, un cetro, algo así que te ayudaba cuando las personas, yo me imagino que Jacob tenía bastón, porque Jacob después que, lógicamente, oye, a mí estos días estaba escuchando, punto aparte, pero es interesante esto que escuché hace poquito. Jacob peleó con Dios, ¿cierto? Y Jacob salió, ¿con qué? Con una cadera dislocada de su encuentro con Dios. Y a veces nosotros en nuestro pensamiento humano decimos, oye, Jacob perdió porque ya no salió caminando igual. Y a veces pensamos que lo físico es más importante que lo espiritual. Él salió caminando torcido, pero salió con un nombre cambiado. A veces pensamos que las cosas físicas son importantes o las cosas materiales son importantes. Pero por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo que sé, mi conocimiento, lo estimo como basura, por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor. Es por eso, porque es más importante para Dios. Por eso nosotros vemos en la Biblia que Dios siempre mira el corazón, cuando le pasó a Samuel cuando fue a buscar a David. Entonces, pero cuando venga el Consolador del Espíritu,
yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, les dará testimonio acerca de mí. Entonces, este paracleto era esto, era un sostén, era algo que te sostenía, que es equivalente hoy en día a un bastón, a un caminador, incluso a una silla de ruedas. Entonces, imagínate tú, y tú dices, pero ven acá, si yo no tengo limitaciones físicas, yo no estoy hablando de lo físico, te estoy hablando de lo que le pasó a Nicodemo. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de Nicodemo? Que cuando le dijo Jesús estaba hablando del nacer de nuevo, y Nicodemo le dijo, ven acá, ¿cómo así que nacer de nuevo? Nicodemo era un maestro estudiado y ya anciano. Y Jesús está hablando de un nuevo nacimiento. Y Nicodemo dice, ven acá, yo eso no lo mastico, no lo entiendo, no me entra. ¿Cómo así que yo tengo que volver al seno, al vientre de mi madre? Yo estoy viejo. Y Jesús le decía, no todo es físico, es un nacimiento del Espíritu. Un nacimiento de nuevo en tu alma, en tu corazón. Entonces es esto. Es ese sostén que te va a sostener en lo espiritual cuando sientas desfallecer. Los jóvenes, en Isaías dice que los jóvenes flaquean y desmayan, pero los que permanecen en los que están en Jehová renovarán nueva fuerza como los búfalos. Entonces, ¿qué quiere decir? Y aquí Isaías está hablando de los jóvenes como una virtud, porque ser jóvenes es una virtud, tener fortaleza, relación a los jóvenes con fortaleza. Pero Isaías dice, y Dios está diciendo a través de lo que Isaías enseña, que los jóvenes también se cansan. O sea, que tu edad no es sinónimo de sostén. Tu sostenimiento tiene que estar en tener la confianza en Dios. Siguiente. Y por último, vemos otras anotaciones. El espíritu de la promesa. Dice, Dios lo identificó como suyo a darle el Espíritu Santo, el cual les había prometido tiempo atrás. O sea, la gran promesa. Esto lo hablamos en la clase pasada. Espíritu de poder. Y recibirán y reposará sobre el Cristo, el Espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Isaías 11:2. Y por último, espíritu de verdad. Y os ruego y los regaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Bueno, este versículo ya lo habíamos leído ahorita. Entonces, otras especificaciones nos habla de que era promesa, espíritu de promesa, de poder y de verdad. Hay otras cosas referente al espíritu, pero a veces estamos leyendo la Biblia y pasa esto, que dice que, y el espíritu de fraternidad, por ejemplo, dice la Biblia. Entonces dice, ven acá, ¿cómo así que el espíritu de fraternidad? Ese es otro espíritu. Entonces, no, simplemente que la palabra espíritu, cuando en ocasiones en la Biblia, tenemos que saber interpretar el contexto. Entonces, espíritu de fraternidad, que está haciendo referencia, que haya un sentir de unidad y que Dios manda un sentir de unidad para con el momento que se está viviendo. Listo. Entonces, por último, propiedades personales, ya los vimos, pronombres personales, actos personales, relaciones personales y designaciones personales. Todo esto nos ayudan a entender entonces, por último, que el Espíritu Santo como persona tiene unas propiedades, tiene unos pronombres, hace unos actos y tiene unas reacciones y por último, tiene una manera de relacionarse con nosotros. Entonces, hoy quiero, ¿me ayuda? Ya vamos para irnos ya. Entonces, por último, señor, pregunta. En el chat hay una pregunta que dice Edward. Él está preguntando, ¿el Espíritu Santo puede irse por hacer algo? Yo le respondí aquí en el chat que esto va a estar en la quinta clase. Es uno de los temas, los pecados contra el Espíritu Santo. Entonces, para que no se lo pierdan. Sí, entonces es pensar que si el Espíritu Santo se puede ir después que lo entristecemos. Como el Chavo. Me echaron, me voy. Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, por último,
Voy a recordarles, para cerrar ya con la música, voy a recordarles las 3 cosas que son importantes. Nosotros estamos comenzando puntuales, o sea, a las 1:30 en punto. Si ustedes llegaron un poquitico retrasados, ¿verdad? Pero se dan cuenta, los que llegaron temprano, nos esperamos hoy 2 minuticos nada más, pero estamos tratando por respeto a todos los del chat incluso, pero también quería recordarle a los del chat, y los que están aquí pueden dar testimonio de eso, que no es lo mismo estar en el chat que estar aquí, ¿o sí? ¿Ah? No, ¿verdad? No es lo mismo. Y es importante entonces que recordarles que las puertas están abiertas y que pueden venir y traer donde anotar, como hizo Jesús, y traer donde anotar y tomar notas, porque cuando hacemos las preguntas para los bonos, repasas y ahí está el bono. Entonces, y recordarles entonces que hasta la clase 4 tenemos plazo para cancelar la matrícula. Hasta el momento todos están inscritos porque todos llenaron el formulario de inscripción, pero les tuvo que haber llegado un correo con la información, ¿cierto? Del pago y todas esas cosas para legalizar la matrícula. Entonces, decir nomás que el Espíritu Santo es una persona que está enamorada de ti. Es una persona que se desvive por ti. Que el Espíritu Santo está esperándote cada día, así como cuando nosotros estamos de novios y el primer mes de novio, que eso uno regala y bueno, Él está enamorado de ti todos los días como si fuera el primer día. Te espera, te anhela, te desea, te busca y no se cansa. Él no se cansa. Y es importante que nosotros, no importa cuántos años tengamos, ni que pensemos que porque estamos jóvenes podemos desgastar nuestra vida en cosas que no valen la pena. Yo conocí de Dios desde que tengo 20 años. Hoy tengo 34 y yo te digo una cosa, mi juventud se la he entregado a Dios. Y no me arrepiento ni un segundo de lo que he hecho. Todo lo contrario, me he disfrutado el hacer las cosas para Dios con amor, con entrega y ver el fruto de lo que Dios ha hecho conmigo al tenerme hoy aquí. Porque un día escuché, porque un día me preparé, porque un día seguí, me dejé guiar. De pronto, muchas veces también he entristecido al Espíritu Santo. Muchas veces también he tenido esas peleas que todos tenemos con el Espíritu Santo. Pero en este tiempo, si quieres ponte de pie y tómate este tiempo. Y recuerda que conecta ahí con el Espíritu Santo. Olvídate del que está a tu lado, olvídate que te deja el búho, olvídate de todo. Y concéntrate un momentico ahí con tus ojos cerrados, no por religión, con tus ojos cerrados para que tu corazón se pueda abrir mejor y no te distraiga la vista de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Viento fresco, fragancia del cielo, ven Espíritu, ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, Llama al Espíritu Santo ven Espíritu, al vacío que hay a tu corazón. Dile, ven ven Espíritu, y llévate la tristeza, ven y llévate la desilusión. Ven y habita en mí ven Espíritu, y quita el rechazo, ven Espíritu, quita la duda. ven Espíritu. Los que redimió profetizarán,
Espíritu Santo Espíritu, va a estar siempre a tu lado. ven Espíritu, No importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces dudes, no importa cuántas veces ven Espíritu, puedas cuestionar tu fe, el Espíritu Santo ven Espíritu, quiere hacer amistad contigo, pero una amistad genuina, ven Espíritu, una amistad que a medida que tú desnudes tu corazón, Espíritu, una amistad que a medida que tú te rindas y reconozcas todas tus debilidades, como un día lo hizo el apóstol Pablo, dijo, si hay de gloriarme, me gloriaré de mis debilidades, para que mi fortaleza sea Dios. Y a medida que tú desnudes tu corazón y a medida que tú rindas más tu vida, encontrarás esa amistad genuina del Espíritu Santo. Él nunca te ha dejado solo, Él siempre ha estado y va a estar, como aprendíamos ahorita, para siempre estará contigo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo, gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. ven Espíritu. Bueno, decirles, cada clase quedar picados. La asistencia por el chat aquí, ya los de aquí, los que vienen presencial no tienen que escribir, ya tenemos su asistencia. Los que están en el chat, escriban su nombre y su apellido en el chat y ahí queda registrada su asistencia. Entonces, nos vemos el próximo martes. Hoy digamos que hubo quórum, hubo gente, pero esperamos que el próximo martes vengan más. Vamos a tratar de hacer como Jamar, fidelizarlos, o sea, los que vengan, darles un premio chévere. Entonces, los invitamos, las puertas están abiertas y que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo cada día sea más real en sus corazones, en sus vidas. Chao.